Muchas gracias, Dolores, por la presentación. Muchas gracias, Jesús. Es un placer poder estar hoy con vosotros y con vosotras en este lugar y en esta isla. La verdad es que me iba a venir solo a hacer la charla y volverme, y al final cambié mi viaje para estar algún día más y poder compartir este espacio, ¿no? Yo creo que es necesario que tengamos espacios para compartir impresiones y bueno, desarrollar todos estos retos que tenemos por delante. Monté un estudio de arquitectura hace 20 años, que es SAT, especializado en temas de arquitectura ecológica y social. Luego, en el 2010, ya 12 años, monté la asociación con otra gente de Ecómetro para la medición y difusión de la ecología en la arquitectura, que ahora se ha convertido en una consultora en temas de descarbonización de los edificios y de las ciudades. Y los últimos años me pasé mucho tiempo intentando convencer a promotores de que había que hacer las cosas de otra manera, y como no les convencía, pues monté una promotora de impacto para desarrollar proyectos de vivienda descarbonizados. Como bien sabéis, todos somos sostenibles. Todos los políticos, todos los arquitectos, todas las empresas, las petroleras, las cementeras. Todo el discurso de la sostenibilidad está impregnado en la sociedad. Y esto es una alegría. Por fin somos sostenibles. Ahora tenemos que aprender a medir y a valorar la sostenibilidad. Las cosas en nuestra sociedad y en la civilización cuesta mucho cambiarlas. Para que os hagáis una idea, los informes sobre el riesgo del tabaco en la salud de las personas son de los años 60. En 2010 informamos a la sociedad que el tabaco es un problema. 50 años. Han pasado 50 años desde los límites del crecimiento. Es decir, un informe del Club de Roma que ya avisaba que nuestro modelo de desarrollo era absolutamente insostenible. Ahora lo estamos interiorizando. Sacar el plomo de las gasolinas nos ha costado 40 o 50 años. Hay otras cosas que hemos ido más rápido. La capa de ozono, el protocolo de Montreal. Realmente hubo un consenso a nivel internacional y se llegó a un acuerdo más o menos rápido y lo atajamos. El tema del cambio climático cuesta mucho, muchísimo, y aunque somos todos sostenibles, en el 2021 volvimos a crecer en emisiones de CO2. No hemos llegado al punto de inflexión y eso es preocupante, ¿vale? Lo tenemos interiorizado, somos conscientes, pero no conseguimos doblegar la curva, no conseguimos estar al otro lado de la curva, y es nuestro gran reto. A pesar de que tenemos meses de mayo como el que hemos tenido este año, ¿no? Que lo vamos interiorizando y lo vamos viendo en nuestras carnes, cómo va cambiando el clima. Joan Gorizar ponía esta imagen de Hawkins. Os veis la cantidad de cumbres que llevamos haciendo desde los años 80, pero se va calentando la Tierra, pero esa curva de CO2 no conseguimos doblegarla, sigue subiendo año tras año. Y aquí tenemos un problema muy grande desde el punto de vista de la arquitectura, que luego voy a poner un ejemplo. Este es el histórico de las temperaturas, de una manera simplificada, ver cómo se va calentando la Tierra en los últimos años. Pero cuando hacemos arquitectura, tenemos una costumbre, que es calcular los edificios con el histórico de temperaturas de los últimos 20 años o 30 años. Y hoy en día tenemos que calcular los edificios con las temperaturas que van a venir en los próximos 30 años. Esto es clave para que los podamos dimensionar y que podamos hacer una arquitectura resiliente que sea capaz de afrontar lo que viene, que es complicado. Uniros a Building Life. Es decir, por lo menos tenemos una hoja de ruta. Yo aquí admiro a Dolores también, porque yo voy al final como un llanero solitario a mi aire haciendo mis cosas. Dolores arrastra a todo el sector, intenta consensuar a todo el sector. Pero es que es fundamental, porque haciendo cosas que sean anecdóticas, simplemente, pues bueno, algo tratas de transformar, pero realmente tenemos que arrastrar a todos y a todas. Tenemos que cambiar el sector radicalmente, ¿no? Y para eso necesitamos trabajos como los que hace Green Building Council. ¿Qué entendemos por descarbonización? No me voy a enredar mucho porque realmente lo ha explicado Dolores bastante bien. Si veis mi título,
hablo de descarbonización, pero también hablo de regeneración. Y al final son dos conceptos que son necesarios y los relaciono con lo que comentaba Odile esta mañana en su charla. Descarbonización representa una mirada reduccionista de nuestros problemas. Es la mirada del carbono. A veces necesitamos reducir todos los problemas a un indicador, a un problema, para poder afrontarlo. El carbono es un problema, lo tenemos que medir y tenemos que descarbonizar. Pero ese es el histórico que hemos hecho o donde nos hemos movido en los últimos 400 años. Es decir, en un paradigma mecanicista, decía Odile, determinista, reduccionista, en un paradigma científico que ha roto la realidad en trocitos, en pequeños cachitos, y ha afrontado la realidad desde esos pequeños pedazos, ¿no? Podemos afrontar la realidad desde el carbono, pero estamos en la sexta extinción masiva. Estamos perdiendo biodiversidad todos los días. Tenemos problemas de capa de ozono, tenemos problemas de acidificación, tenemos problemas de eutrofización. La visión del todo es clave. Y en lo que estamos ahora mismo es en ese cambio de paradigma que hablaba Odile, de pasar de un paradigma científico que parte la realidad en pequeños trocitos, pero tenemos como una visión pixelada del mundo, todas esas fotos pixeladas que no nos permite enfocar sobre el gran problema que tenemos, que es nuestra relación con el medio ambiente. Y tenemos que pasar a una cultura regenerativa, ¿no? Estuvo el año pasado Daniel Wall aquí hablando de cultura regenerativa. Es el todo, es esa visión general para reconstruir nuestra relación con el medio ambiente. Y esto es lo que explicaba Dolores. Hemos pasado de hacer muchísimo énfasis en hacer edificios de energía casi nula, energía operacional, y está muy bien, hemos avanzado, ya hacemos edificios que gastan bastante menos energía, pero tenemos que pasar a hacer edificios que también gasten menos energía en su proceso de construcción. Ya hemos conseguido hacer edificios que no gastan casi energía e incluso esa energía sea 100% eléctrica e incluso sean productores de energía, por lo tanto, usen energía 100% renovable. Por lo tanto, podemos ir a edificios que no tienen emisiones de CO2. ¿Vale? Sabemos que es un edificio de energía casi nula. Ahora nos queda por entender que es un edificio de carbono casi nulo o de carbono nulo. Ese es el gran reto. Sabemos que un edificio Passive House puede estar en demandas por debajo de los 15 kWh metro cuadrado, pero ¿cuánto es un edificio de bajo impacto? ¿500 kilos de CO2 por metro cuadrado? ¿600? Estamos aprendiendo a medirlo y ese es un poco el futuro. Nosotros, mientras Dolores organizaba todo el sector, hace 5 años nos lanzamos con una propuesta de una certificación CO2 nulo. Es decir, aquellos edificios que calculan su huella de carbono, que la minimizan y que la compensan, electrifican y lo hacen 100% renovable, son edificios que puedan estar exentos de carbono, ¿no? Y con esto desarrollamos la certificación CO2 nulo. Pero además podemos ir un poquito más. Y en este concepto regenerativo, que supera el concepto de sostenibilidad, es decir, la sostenibilidad trata de minimizar los impactos. Y eso es uno de los grandes objetivos. Pero ya estamos empezando a hablar de regeneración. No solo de minimizar, sino, y en el carbono se entiende muy bien. Una cosa es minimizar para que tu edificio tenga el menor impacto en términos de carbono y otra cosa es que tu edificio absorba CO2 del medio ambiente, ¿no? Los proyectos de Stefano Boeri o diferentes proyectos donde la arquitectura se empieza a entender como un bosque, es decir, de CO2 positivo. Podemos pasar del casi nulo al CO2 nulo o al CO2 positivo, ¿no? Y ese es el reto que tenemos, ¿no? Empezamos a construir con materiales que en vez de emitir CO2 en su proceso de construcción, absorben CO2 a través de los árboles, la madera. Por lo tanto, podemos ir a conceptos de materiales o edificios sumideros de carbono, es decir, construir con carbono. Tenemos aislamientos hechos de madera, podemos construir con estructuras de madera, con diferentes materiales que en su proceso de crecimiento orgánico absorben CO2. Pero lo fundamental es medir. Para eso desarrollamos esta parte que hablaba también Juan Verde esta mañana, digitalización, tecnología y lo verde. La tecnología nos ayuda mucho.
y nos va a ayudar mucho en esta fase de medición, ¿no? ¿Cómo medir? En la medida que podemos medir, podemos minimizar. Si podemos minimizar, pues ya estamos haciendo una gran acción. Y después compensar. Compensar es un grandísimo debate, ¿no? Porque tampoco puede ser una licencia para contaminar, pero sí un ejercicio, bueno, de hacernos cargo del impacto que generamos cada vez que hacemos cualquier acción de cualquier tipo, como venir aquí en avión. Es decir, hacernos conscientes de todo lo que hacemos y poder repararlo de alguna manera, pues bueno, nos ayuda. A nosotros nos ayuda también porque, aparte de impacto medioambiental, buscamos impacto social, hacemos proyectos de cohousing y todas estas acciones de compensación, plantación de árboles en comunidad, pues generan comunidad. Es decir, generan acciones colectivas, conexión entre personas para construir, bueno, pues otras formas de hacer arquitectura, ¿no? Hablamos mucho de la electrificación del sector del automóvil, pero no se habla nada de la electrificación del sector residencial o del sector de la edificación. Y lo tenemos que electrificar también. Y luego podemos hacer edificios que funcionen 100% con energías renovables. Una parte de producción in situ a través de instalaciones fotovoltaicas y otra parte de conexión a través de comercializadoras. Ese es un edificio que hemos hecho en Madrid, en Entrepatios, 32 kilovatios, que este mes de mayo, que acaba de terminar, ha producido más energía de la que ha consumido en términos globales. ¿Cómo lo medimos? Bueno, no voy a insistir, toda la parte que hemos desarrollado a través de Ecómetro, de análisis de ciclo de vida, y cómo medir no solo el carbono, sino tener en cuenta todas las categorías de impacto que hay dentro de la metodología de análisis de ciclo de vida. Es decir, medimos acidificación, medimos eutrofización, medimos recursos abióticos, medimos cambio climático. Y es fundamental tener esa visión amplia y compleja. Y a través de la tecnología, pues de alguna manera podemos hacer sencilla la complejidad, que es uno de los grandes retos, ¿no? Desarrollamos bases de datos a través del Torroja y bueno, buscamos la manera de hacerlo más rápido. Que cuando un técnico, un arquitecto, un ingeniero tenga que afrontar esto no se le haga un mundo, porque si no se lo hacemos sencillo a los técnicos va a ser muy complicado, ¿no? ¿Dónde lo hemos aplicado? Pues en el 2007 hicimos el primer proyecto, que son las oficinas de Triodos Bank en Málaga, donde calculamos toda la huella de carbono y lo certificamos CO2 nulo. Lo hicimos en la oficina de Greenpeace en España. Ambas les dieron premios internacionales de Green Solution Awards. Lo hemos hecho en un cohousing en Madrid, en Entrepatios, que también le han dado varios premios internacionales. Y bueno, lo hemos hecho en algún proyecto de coworking, con también algunos premios internacionales, y ahora estamos con otros proyectos en Madrid, que van con la misma filosofía, ¿no? Desde que nos hemos convertido en promotores, pues estamos promoviendo este tipo de proyectos y vemos que hay gente interesada. El sector residencial, el sector es muy conservador, el sector de la promoción inmobiliaria. Y siempre me he encontrado con la misma respuesta. Esto no es posible y además a la gente no le interesa. Y no es verdad. La gente cada vez tiene más interés y está teniendo muy buena respuesta. Pero os quería contar un proyecto, y ya termino, que tiene relación con lo contrario. Todos los proyectos anteriores son proyectos urbanos, pero también tenemos que ayudar a salir de las ciudades. Son insostenibles ciertas ciudades con cierta escala, como Madrid, ¿no? Y con la pandemia nos hemos dado cuenta que, bueno, que podemos teletrabajar y que podemos hacer muchas actividades fuera de las grandes ciudades y podemos volver al mundo rural. Pero necesitamos infraestructuras del siglo XXI. Hemos creado un proyecto que es un pequeño eco-village, una pequeña aldea con espacios comunes, con coworking, con diferentes elementos, un wellness y bueno, pues un restaurante y una serie de actividades culturales comunes que favorezca construir una comunidad resiliente para afrontar lo que viene, ¿no? Una comunidad que es productora de energía. Cada casa tiene 6-7 kilovatios cuando va a tener unas necesidades de 1-1,5 para el funcionamiento de esa vivienda. Hay una producción alimentaria común, hay una soberanía alimentaria, unos huertos, se sacan los coches, bueno, todos estos conceptos de sostenibilidad relacionados con la movilidad, con la edificación, con la huella de carbono,
los aplicamos en un proyecto de unas 60 viviendas para la biodiversidad. El proyecto se llama Vibio y viene de ahí, de cómo a través de una intervención pues construir otra relación con el medio ambiente, construir otra relación con la biodiversidad. Y una de las cosas que hemos hecho es un estudio del clima que viene. Es decir, hemos analizado a través de la Fundación para la Investigación del Clima cómo va a ser el clima en este sitio en los próximos 30, 50, 80 años, ¿no? Y aquí hay alguna gráfica donde explica algún tema, la temperatura máxima anual. La parte gris son los últimos 30 años, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, los diferentes escenarios por donde nos vamos a mover, ¿no? Y el tema es bastante preocupante. Lo que os decía al principio, desde el punto de vista de la arquitectura, los arquitectos tenemos que empezar a diseñar no con el último histórico, sino con las temperaturas que vamos a tener en los próximos 30, 50 años. Y esto nos obliga a tener en cuenta pues, unas olas de calor que se van a multiplicar por 3 o por 5, depende de los lugares, unas precipitaciones diferentes y todos los sistemas de drenaje urbanos tienen que estar preparados para absorber grandes tormentas, o unas necesidades de refrigeración, como aquí, que prácticamente no había necesidades de refrigeración y en los próximos 30 años va a haber muchas necesidades de refrigeración, ¿no? Este es el número de olas de calor. En este lugar veis que hay menos de una ola de calor. Ahora estamos en 1,5, pero ese es el incremento de olas de calor en diferentes escenarios, ¿vale? Aquí hay planteados 5 escenarios, pero como veis, pues para el 2075 vamos a tener pues cerca de 5 olas de calor. Y una multiplicación de los días, en vez de pasar de 4 o 5 días las olas de calor, pasar a 8 o 10 días las olas de calor, ¿no? Bueno, todo esto es clave analizarlo para poder diseñar una arquitectura con respecto a lo que viene, ¿no? Y bueno, quería contaros simplemente este proyecto con un poco más de detenimiento y terminar desde esa perspectiva. Una comunidad regenerativa que sea capaz de afrontar el futuro que viene, ¿no? Desde el punto de vista de construir otra relación con el medio ambiente, otra relación con la energía, otra relación con el agua, otra relación con la alimentación y fundamentalmente otra relación entre las personas también, que esto es algo que trabajamos mucho desde el mundo del cohousing o el co-living. Esto de no poder salir a pedirle la sal al vecino, que hemos construido con una excesiva individualización de nuestra sociedad, es un problema, ¿no? El 10% de la sociedad vive en soledad no elegida. Esto es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que construir otros modelos de vida apoyados en los cuidados, en el apoyo mutuo y en construir otras relaciones entre las personas, ¿no? Y eso es un poco a lo que nos dedicamos. Construir otra relación entre el yo, el nosotros y el todos, ¿no? Tenemos que tener cuidado del planeta, que es el todos, tenemos que construir otra relación entre los proyectos comunes y, por supuesto, tenemos que tener también un espacio de crecimiento personal. Construir con otros materiales, volver a la madera, volver a la tierra, volver a enfocar. ¿Y por qué todo esto? Yo creo que está más que respondido en todo el evento que tenemos hoy. Simplemente acabar con esta diapositiva de Rob Hopkins que hablaba de 3 escenarios que nos esperan en el futuro. Hay un escenario al que se apunta mucha gente. Pensar vosotros en qué escenario estáis, en que el ser humano es tan inteligente y ha hecho tantas cosas a lo largo de la vida que va a encontrar esa invención tecnológica que nos va a sacar del hoyo, es una posibilidad. O ese escenario colapsista donde, bueno, pues esto no tiene mucha solución y vamos a un gran problema. O un escenario que hablaba más de Odile y que me gusta mucho de cambio de paradigma, ¿no? de pensar cómo podemos darle la vuelta a esto como sociedad, como civilización, para pensar desde otra perspectiva más regenerativa. Nada más. Muchas gracias.